Hola, hoy vamos a hablar sobre el proceso de la argumentación para un ensayo. Esta presentación está integrada por Yareli Pérez, Ezequiel Martínez, Luis Fernando Monterrosa, Gibrana Núñez y Brandon Núñez. Es una presentación para nuestra materia de gestión de la información. Para llevar a cabo una argumentación se debe de explorar la cuestión, que es el primer paso a la indagación, es decir, que es el problema o situación que admite posiciones a favor o en contra, y así considerar diversas posiciones. Para ello se requiere que se lleven 3 puntos. Como primer punto, se debe de explorar los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión. Consiste en dar una opinión bien informada que puede ser definida con argumentos sólidos. Para poder formular argumentos propios se debe de informar sobre la cuestión, leer artículos, entre otros, con el fin de obtener diferentes puntos de vista. En el segundo punto se debe cuestionar y defender la tesis, es decir, se deben de examinar los argumentos a favor y en contra de la tesis. Se debe de convencer al lector de que los argumentos son ciertos y que la tesis deriva coherentemente de ellos. En el último punto se debe ordenar y considerar los argumentos. Una vez decidida la conclusión que se defenderá y haber explorado los argumentos, se busca la forma adecuada de organizarlos. Como punto final, es eficaz discriminar los argumentos fuertes frente a los débiles. Bueno, ordenar los puntos principales. Supongamos que hemos llegado a una tesis y que podemos, defender adecuadamente. Ahora hace falta organizar el texto de manera que trate todo lo necesario. Prepararemos un esquema. Lo primero que hay que hacer es explicar el problema. Empezamos presentando la pregunta a la que queremos responder. También hay que considerar al público al que nos dirigimos. Después, formular una propuesta u afirmación definitiva. Si estamos formulando una propuesta, tenemos que ser específicos. Expondremos en primer lugar nuestra afirmación de una manera simple. Después, desarrollar los argumentos de modo completo. Una vez que hayamos aclarado la importancia de la cuestión en que estemos tratando, y una vez que hayamos decidido exactamente lo que nos proponemos hacer, estamos en condiciones de desarrollar un argumento principal. Después hay que examinar las objeciones o contraargumentos. Hay que anticiparse a preguntas escépticas. Eso quiere decir que preguntas que no teníamos contempladas y que puede tener una respuesta dudosa ante el público. Bueno, de ese modo podemos matizar la tesis de partida. La mayoría de las tesis no tienen un solo defecto, sino muchos. Tenemos que examinar qué desventajas puede tener nuestra tesis, anticipándonos a desventajas que otros pueden argumentar como objeciones. Argumentaremos que las ventajas superan las desventajas y nos aseguramos de que realmente lo hacen. Y trataremos de responder a las críticas más fuertes o más comunes. Ya que exploramos la cuestión y desarrollamos el esquema, podemos empezar a escribir el texto. Para poder llegar a esto se necesitan 6 elementos, los cuales veremos a continuación. El primero, clasificado con el inciso A, es seguir el esquema, para tener guía con el objetivo de no pasar de un punto a otro si este debe venir más tarde. El segundo elemento es formular una introducción. Esta debe ser breve y precisa. Se debe tener cuidado al elaborarla para que no quede demasiado general. El tercer elemento clasificado con el inciso C es exponer los argumentos de uno en uno. Se debe exponer un argumento por párrafo, es una regla general, debido a que si se ponen muchos puntos en un párrafo se puede confundir al lector y se pierden aspectos de importancia. Para plantear los párrafos utilizaremos el segundo argumento principal. Para que sea un buen ensayo, primero debe explicarse la importancia de la cuestión, después formular tesis y dedicarle un párrafo o los que sean necesarios a cada una de las premisas. Algo que tenemos que tener en cuenta también es la claridad que va a tener el texto, ya que a algunos lectores les puede parecer las ideas desvinculadas, aunque a nosotros nos parecen relacionadas.
El explicar el nexo que hay entre ambas ideas va a lograr que nuestras ideas suenen claras y de esa manera el texto tenga claridad. Algo que tenemos que tener en cuenta también son los contraargumentos que pudiera tener lo que nosotros pensamos. Aunque nosotros desarrollemos de manera cuidadosa y completa los argumentos que presentamos, se tienen que tener en cuenta los contraargumentos. Aunque estos no tienen que estar muy completos, sí es importante mencionarlos y desarrollarlos para que de esa manera nuestro escrito sea mejor. Aunque hayamos defendido de mejor manera nuestro texto, siempre van a haber objeciones nuevas y muy rara vez podremos responder a todas las objeciones. Por eso, es importante no afirmar más de lo que hemos probado, ya que de esa manera terminaremos sin prejuicios. Evitar las falacias. Las falacias son consideradas como errores en los argumentos. Llamar una falacia es otra manera de decir que viene una de las reglas de los grandes argumentos. Por ejemplo, los puntos principales se generalizan a partir de una información incompleta o si no se examinan las objeciones. Esto es todo por nuestra parte. Gracias.